Bien, son exactamente 7:33 y vamos a dar inicio a este webinar que es bastante interesante y personalmente es un tema que me apasiona mucho desde muy pequeña. Me interesé por la filosofía y en la época en la que yo era pequeña realmente no había todavía la tecnología, es decir, no había computadores, no había los videojuegos, el celular. Entonces, en esa época la mejor distracción era básicamente leer. Por leer a muchos autores filosóficos, especialmente me gustó Heidegger, me gustó también Nietzsche, y casualmente daba la controversia de que yo me había inscrito en un colegio cristiano evangélico, por lo que la contradicción de ideas era bastante amplia y fuerte, y eso hacía que de alguna manera eh, pudiera gestarse un pensamiento crítico en relación a entender de que hay ideas completamente distintas y que ninguna es válida o no válida, sino que simplemente tienen argumentos o menos argumentos. ¿Ok? Y esto lo vamos a revisar exactamente qué es la filosofía, qué nos viene a enseñar y qué cosa es el pensamiento crítico y cómo esto se relaciona con el coaching, con lo que ustedes están estudiando. ¿Cuál es la importancia de la filosofía aquí? Y cómo es que el coaching ayuda a desarrollar el pensamiento crítico en las personas. Así que vamos a ello. Primero quiero compartirles que la palabra filosofía viene del latín filosofía, ¿ok? Básicamente fue un concepto acuñado por Pitágoras que lo que él significa es que es amor por la sabiduría. Ya iremos viendo que la sabiduría es reconceptualizada por un filósofo más adelante, exactamente qué es lo que significa sabiduría. Cuando normalmente nosotros entendemos por sabiduría una persona que está llena de conocimientos, esto se resignifica a una persona que ya tiene los conocimientos dentro y que pueda tener la capacidad de vaciarse para poder sacar de dentro el conocimiento verdadero. Por eso es que la filosofía siempre está dirigida a la búsqueda de la verdad. Pero ¿qué es la verdad? Muchísimos autores ya decían muchísimos conceptos y hay muchos debates entre los propios autores de qué cosa es la verdad. Eh, Uno de los autores que más respeto es Hegel, que habla de la dialéctica, que dice que la verdad es todo. Y cuando nos referimos a todo, nos referimos a todo lo real. Y que solamente se puede identificar la verdad una vez que hacemos un proceso dialéctico. Y con esto nos referimos a que cualquier situación, persona, cualquier proceso, ya sea del ser humano, del pensamiento, de las cosas o de las situaciones, todo tiene una tesis y una antítesis. ¿Y qué sería la dialéctica? Pues la dialéctica es la confrontación de estas que va a generar una idea superior a las dos tesis, a la tesis y a la antítesis. Esta confrontación genera algo superior. Lo que dice Hegel es algo muy importante que da lugar a la evolución del pensamiento del ser humano, que básicamente en esta confrontación de ideas opuestas, que básicamente nace del cuestionar, de poder confrontar en base al cuestionamiento, y sale la dialéctica. Esta nueva dialéctica luego se convierte nuevamente en una tesis y luego van a hacer una antítesis y así sucesivamente. Es muy interesante porque la filosofía se considera la base de todas las ciencias. Es decir, bajo esta perspectiva se construyen muchísimas cosas como el método científico, se construye el pensamiento del ser humano. Estamos construidos en base a eso. La biología, la ciencia está enfocada y nace de la filosofía. Entonces, la filosofía antiguamente era muy valorada y hoy de repente escuchar filosofía se nos hace algo como, bueno, es para pensar realmente para qué sirve.
Y esto se da justamente por el triunfo de un modelo pragmático utilitario. Básicamente, el sistema económico bajo el cual vivimos, la época industrial, el capitalismo, todo esto hace que este triunfo de modelo pragmático y utilitario relega un poco la importancia la importancia del pensar, la importancia de poder encontrar la validez de comprender las cosas, reflexionar, algunos caminos. A ver, me parece que hay un micrófono abierto, vamos a silenciar, ya está. La capacidad de poder adelantarse a diferentes tipos de situaciones y poder prever, para poder actuar desde un pensamiento más reflexivo. Esto nos viene a enseñar la filosofía. La importancia está en donde quiera que nosotros podamos ver en nuestra vida. Sin embargo, con el tiempo y dado a este modelo pragmático utilitario en el que estamos actualmente, probablemente la filosofía no tenga actualmente la importancia o no se le esté dando la importancia que realmente tiene. Pero ya vamos a ver cómo esta importancia se viene a trasladar en un aspecto muy personal de nuestra vida, desde algo conceptual, llega a enfocarse en algo muy personal y cómo esto nos hace evolucionar, tal como plantearía Hegel, hacia una, de repente, tesis, antítesis y una dialéctica, pero incluso de nosotros mismos, de nuestro propio pensamiento. Y aquí también quiero hacer hincapié de qué cosa es el pensamiento crítico. ¿Ok? El pensamiento crítico significa tener que dudar, el hecho de cuestionar. ¿Ok? ¿Cuestionar qué? Todas aquellas ideas y creencias bajo la cual nosotros hemos sido condicionados. Hemos nacido en un país determinado, algunos en Perú, algunos en Chile, por aquí seguramente hay otras personas de Venezuela, hay personas de varios países. Ok, según tu país hay un tipo de cultura, hay un lenguaje, hay un idioma. Ya la familia que ustedes tienen también los condiciona a ciertos valores, ciertos principios éticos. Una religión, es muy común que, bueno, ¿qué religión eres? Soy católica, ¿por qué? Porque, bueno, mi mamá y mi papá son católicas y me bautizaron cuando tenía meses de nacido, ¿no? Ahí también nosotros estamos heredando un conjunto enorme, enorme de creencias, y estas creencias son preestablecidas, a nosotros no nos preguntan. Y esto es completamente normal, es bastante humano dar por sentado aquellos que nos van diciendo, porque ese es el proceso por el cual nosotros nos comunicamos con el mundo, a través de la aceptación de la verdad. Por ejemplo, si yo le quiero enseñar a un niño qué cosa es un celular, le digo, esto celular, el niño no tiene por qué cuestionarlo, ¿verdad? Me va a creer, yo tengo su atención, le estoy enseñando y le digo, esto celular. Y el niño, a través de la repetición, celular, esto celular, entonces el niño va a haber un momento que va a decir, esto es celular, no tengo por qué cuestionarlo, ¿correcto? Pero esto también se da con otras cosas, como los valores, las creencias, la religión. Si yo digo de repente, y eso también se ve mucho en educación infantil, al niño, tú eres importante, y siempre se lo repito, cuando es un niño también va a decir, yo soy importante, yo soy importante. Si yo digo, es flojo, claro, si me dicen, oye, esto es lápiz, esto es mouse, y tú eres flojo, yo soy flojo, y me lo creo. Nosotros aprendemos así, relacionando, y esta falta de cuestionamiento, simplemente aceptando las verdades que nos heredan las personas que nos rodean, es lo que hace que nosotros tengamos toda la construcción mental que condiciona también nuestra condición emocional y que constituye nuestra propia identidad. Y finalmente nosotros estamos construidos bajo muchos parámetros que ha sido condicionamiento tras condicionamiento. Esto es lo que plantea el pensamiento crítico. Es que ante esta situación que estoy planteando, el pensamiento crítico
viene a tallar un lugar de comenzar a dudar de todo eso que se estableció. ¿Ok? Todo eso que yo doy por sentado, todo eso que yo digo, sí, mira, esto es así, la religión católica es la correcta, de pronto hay una persona del Medio Oriente y que me dice que no, que el musulmán es lo correcto, o el budismo es lo correcto, o que la espiritualidad es muchísimo mejor que las religiones, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, cuando soy capaz de poder cuestionar aquello que ya me establecieron, ya sea por nivel social, a nivel familiar, o desde mis propias creencias que yo presupuse, es que yo comienzo a comenzar a gestar el pensamiento crítico, ¿ok? Significa que no se acepte la opinión de la sociedad, teniendo así ideas individuales. Estas ideas individuales se van a ir formando a partir de la pregunta, a partir de comenzar con algo tan simple que es la duda y la curiosidad. La duda y la curiosidad por querer saber más, por querer saber la verdad, es lo que nos hace finalmente libres, porque nos da la potestad de elegir qué es lo que me funciona y qué es lo que no me funciona. Porque ante la otra circunstancia estaríamos básicamente solamente, como diría un filósofo, no somos un ser pensante, sino somos un ser pensado. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no gestamos nuestros propios pensamientos, sino que hay otras personas que han ingresado tanta información y que han pensado por nosotros lo mejor, lo más conveniente y lo correcto, y nosotros somos seres que viven a través de todo eso que pensaron otras personas antes de nosotros. Así que esta frase es muy bonita, de hecho. No somos, eh, no somos personas que necesariamente tengamos que vivir condicionados bajo esos lineamientos, y tenemos como seres humanos la capacidad de tener un pensamiento crítico. Este pensamiento crítico nos va a permitir tener la independencia y la libertad de poder elegir. ¿Ok? Pero ¿qué se requiere para poder tener el pensamiento crítico? Y aquí hay un factor muy interesante que es la humildad. La humildad viene del verbo humiliare, que quiere decir que se humilla. Esto tiene una connotación negativa actualmente, y obviamente la palabra es de siglos antes de Cristo. Pero ¿qué es lo que quisieron decir realmente estos autores? Cuando dijeron que se humilla, tiene que ver con humildad, que tiene que ver con arrodillado ante alguien que se considera que es admirable o superior. Postra, que se arrodilla ante lo que se considera superior o ante lo que se considera admirable. ¿Qué es lo que quisieron decir esos autores cuando del latín, el verbo humiliare, se refieren a que se arrodilla y se humilla? Y porque esto es un factor importante en el pensamiento crítico. El pensamiento crítico requiere de la humildad, porque si nosotros ejercitamos esa parte de nosotros, de poder observar el mundo y las personas como alguien de quien yo puedo siempre aprender, de que todas las personas son personas de quien yo puedo aprender. Si incluso un niño es una persona que yo puedo aprender, un bebé es una persona de quien yo puedo aprender, una mascota, un perro, las personas, las situaciones negativas que se consideran negativas o situaciones que yo considere positivas, de ambas situaciones yo puedo aprender. Si yo ejercito esa mirada, esa forma de observar la vida y las cosas y las personas desde una mirada de aprendizaje, desde una mirada de humildad, de siempre querer aprender, entonces nosotros vamos a tener algo fundamental que es la mente abierta. La mente abierta para poder, para poder
adquirir, absorber, estar dispuestos, predispuestos a poder adquirir el conocimiento que de afuera nos puede dar. ¿Ok? Bien, ¿y esto qué tiene que ver con el coaching? Pues el coaching precisamente se basa en la pregunta. Evidentemente el coaching es un proceso y es una persona que acompaña a otra persona a que pueda generar un insight, un darse cuenta. ¿Y cuál es la herramienta principal del coaching? La pregunta. Es la herramienta que también utiliza la filosofía y es la herramienta que también utiliza el pensamiento crítico. Y esto no es casual. La influencia del pensamiento de la filosofía hacia el coaching es muy, muy fuerte. Y lo que busca el coaching bajo, obviamente, su propia metodología conversacional y bajo otros lineamientos, utiliza parte de la filosofía ejercitando el pensamiento crítico en la persona. Entonces, se podría decir que el coaching entrena al pensamiento crítico. Por otro lado, el coaching que tiene influencias de la filosofía puede abarcar temas universales, pero también podemos utilizar la lógica que lo lleva a reflexionar y a pensar en otras posibilidades y fuera de la caja para poder reflexionar sobre mis propias incongruencias, para poder reflexionar sobre mis propias incompatibilidades, sobre si de repente tengo un sistema de ideas, un sistema de pensamientos que no están realmente alineados, que se contradicen entre sí y que sin darme cuenta, porque no me lo he cuestionado, porque simplemente todo lo que recibí por ahí hay ciertos contrarios, y al momento de decidir no cuestionarlo, probablemente estoy viviendo de una forma un poco incoherente. En psicología se le llama disonancia cognitiva, cuando tenemos una diferencia entre el pensamiento y lo que sentimos, porque se siente como una incomodidad en el plexo solar. No sé si alguna vez han sentido aquí. Esta disonancia, esta disociación, se puede generar desde las propias ideas opuestas. Podemos ir encontrándolas a través de la pregunta, a través de la propia reflexión de sí mismo. Y esto es lo rico que tiene el coaching, que reivindica de alguna manera la utilización de la filosofía, ejercitando el pensamiento crítico para poder ayudarnos a nosotros a encontrarnos. Básicamente encontrarnos a nosotros mismos. Quiero hablarles del diálogo socrático. Las personas que están aquí y son coach sabrán que el diálogo socrático tiene mucho que ver con el coaching. De hecho, se menciona muchísimo. ¿Ok? Mencionar que Sócrates era inseparable de la oralidad. ¿Ok? Y se basaba, obviamente, este diálogo socrático en la pregunta. Pero ojo que no es cualquier tipo de pregunta, sino que es una pregunta que tiene un objeto y un proceso especial, que lo vamos a ver aquí. Ese objeto es básicamente, ¿qué es X? Ese algo que básicamente se refiere al valor. ¿Qué significa para mí eso? ¿Qué valor le doy yo a eso? ¿O cuál es el valor verdadero? ¿Cómo encuentro yo el valor verdadero de lo que significa para mí una palabra, de lo que significa para mí? Hay palabras que pueden ser fuertes, por ejemplo, muerte, aborto, o palabras más que nos evocan otros tipos de emociones, felicidad, paz. ¿Qué significa eso para mí? ¿Y qué hace que mis sensaciones sean distintas para cada palabra?
qué relación tiene esa palabra o qué valor tiene esa palabra conmigo, con quién soy yo. Y vamos a ver que el diálogo socrático tiene dos fases. Y para esto es interesante entender las fases o las etapas del diálogo socrático. Y la primera etapa vemos que se trata de la depuración. ¿Qué quiere decir la depuración? Seguramente muchos de ustedes han podido ver algo que ya se ha hecho bastante popular, de la taza vacía, donde hay un monje y un discípulo, donde el discípulo le hace preguntas y está la taza y el monje comienza a llenar el té. Llena el té, hasta que el té llega a un punto en que se rebalsa, y se rebalsa y se rebalsa, y el aprendiz le dice, ¿qué? Pero no, ya está lleno, ya está lleno, ya está rebalsando. Entonces, y eso da una metáfora de que cuando ya tienes demasiado en la cabeza, cuando ya sabes demasiado, realmente eso es lo que te impide poder acercarte a la real verdad. Entonces, este diálogo socrático empieza con algo muy importante que es la depuración, ¿ok? Y esto es un poco lo que él hizo, es comenzar a preguntar a los que se consideraban en esa época sabios. Entonces Sócrates iba y buscaba al juez de la ciudad y le preguntaba sobre lo que se supone que debía ser especialista, ¿no? Entonces al juez le preguntaba acerca de qué es justicia. Y entonces a un general de la guerra le preguntaba qué cosa es el valor. Y cuando preguntaba a las personas que se supone debían ser expertas en esas temáticas y que debían ser los sabios y que debían tener la respuesta en relación a estas cuestiones tan importantes y que soltamos así nomás sin cuestionar realmente cuál es el significado real de esto, es que se encuentra con que entre estas personas que se consideraban sabios realmente había diferencias, muchísimas diferencias en las respuestas. Entonces, y entre esa misma persona tenía, esa misma persona, diferencias entre las respuestas, porque de pronto un general le preguntabas qué es el valor y él podía responder que el valor es ir y ponerte enfrente de todo el batallón e ir y luchar con todo tu ejército y ponerte enfrente y dar tu vida por ello, ¿no? El valor. Pero de pronto entre todas las preguntas que Sócrates le hacía, de pronto también el valor significaba tal vez dejar de ir al campo de batalla y dejar de hacer aquello que de repente sería más fácil hacer por elegir algo que sea más correcto. Entonces, si es detenerse, dejar de ir a la batalla. Y luego otra cosa, el valor es ir a la batalla. Entonces son como conceptos distintos. ¿Cuál es el real concepto entonces de la palabra valor, de la valentía, no? Entonces, él comenzó a encontrar estas contradicciones a medida que él iba preguntando a estos sabios y estas preguntas estaban bastante enfocadas en poder hacer que la persona pudiera encontrar las diferencias y cómo sus sistemas de creencias chocaban entre sí y cómo los propios conceptos que ellos tenían, habían muchísimas incompatibilidades. Y a esto le llamó él el proceso de purga, porque una vez que se hacía consciente de esas incompatibilidades en su propio pensamiento como ser humano, solamente quedaba una cosa, y es reconocer la profunda ignorancia. Reconocer que no sé, así como decía, solo sé que nada sé, famosa frase. Básicamente reconocer que no se sabe. Descartar el conocimiento que era cierto para poder dejar espacio a un nuevo conocimiento. Y eso suscita muchísima incomodidad, suscita que sea incómodo probablemente poder reconocernos ignorantes. Pero el hacer ese proceso finalmente hace que nosotros dejemos un espacio, ese espacio, esa taza vacía, para poder meter en esa taza y meter en ese espacio la verdad. ¿Y cómo se encuentra la verdad? Y en eso entra la segunda etapa del método que Sócrates utilizaba, y eso era la mayéutica.
Y ahí viene la mayéutica recién, que es la segunda etapa del método. ¿Qué cosa es la mayéutica? Pues bien, la mayéutica viene después de un proceso de purga, ¿ok? Después de haber purgado mi alma del falso conocimiento, así lo llamaba Sócrates. Para Sócrates, el alma posee verdades y nosotros no somos, como decía un autor que es Mario Alonso Puig, no somos cubos vacíos que hay que llenar, sino fuegos que hay que encender. ¿Qué quiere decir? Que no somos cubos vacíos que hay que llenar, sino fuegos que hay que encender. Esto tiene mucho que ver con Sócrates, porque lo que decía es que en realidad nosotros ya sabemos, en realidad nosotros ya tenemos el conocimiento dentro del alma. Sócrates creía de que las verdades del alma ya estaban dentro del alma y no necesitabas buscar afuera, sino que creía que por lo contrario, lo que debías hacer con la pregunta es ayudar a la otra persona a poder encontrar, a poder recordar. Básicamente guiar a la persona para que pueda recuperar los saberes de su alma. Sócrates decía que los pretendidos sabios recuperen verdades que ellos ya poseían desde la pregunta. Esto pretendía él con la segunda etapa, que es la mayéutica. Así que el objetivo de la mayéutica es enfocarnos a la verdad. Y aquí entra un poco lo que le mencionaba al inicio del webinar, la redefinición del sabio. ¿Cómo definíamos antes al sabio? Pues una persona que poseía muchos conocimientos, una persona que tenía la respuesta absolutamente de todo. Sin embargo, la redefinición socrática de la figura del sabio se transforma muy diametralmente opuesto. ¿Qué quiere decir? Que para Sócrates, y de aquí en adelante se considera que sabio es llevar a cabo la transformación profunda que implica reconocerse ignorante, que eso implica una transformación profunda por parte nuestra para poder reconocernos ignorantes, y desde ahí poder llevar la virtud a la propia alma. ¿A qué se refiere con la virtud? Se refiere a enfrentarla con sus propios saberes, se refiere a poder encontrar la verdad, se refiere a el verdadero saber, a la verdadera sabiduría, que nace a partir de reconocernos ignorantes, a partir del no sé, no sé. Y desde ahí poder preguntarnos para que despierten en nosotros las verdades propias. Bien, y esto, ¿cómo nos afecta a nosotros, tanto positiva o negativamente? Pues los quiero invitar a ciertas reflexiones. De repente para que lo hagan aquí, de repente para que lo hagan en casa. Con algunas preguntas que tienen un tinte filosófico, ¿ok? Y así que juguemos un poco. ¿Alguna vez se han cuestionado bajo qué creencias vivo mi vida que no he cuestionado desde el pensamiento crítico? Ojo, desde el pensamiento crítico. Es muy diferente cuestionar creencias desde mi propia creencia o cuestionar una creencia desde otras creencias que ya tengo. Ejemplo, ¿cómo cuestiono? Y me voy a ir a un gran debate interminable, pero es un buen ejemplo. ¿Cómo yo cuestiono si Dios existe? Si yo cuestiono esto bajo la propia creencia que me llevó a creer que Dios existe, entonces voy a decir que es una cuestión de fe. Eso no es pensamiento crítico. El pensamiento crítico alude a un lado vacío, y el lado vacío implica retirar ese pensamiento, alejarlo de nosotros para poder
analizarlo de una manera completamente objetiva. Y para eso, ¿qué necesitamos? Tener la mente en blanco. Y ustedes se han dado cuenta del paralelismo que hay con el modo coach, el hecho de tener la mente en blanco, que hace que nosotros necesitemos eh, mantener la mente en blanco para poder escuchar a un coachee. ¿Por qué es necesario eso? ¿Qué hace necesario que nosotros necesitemos desprendernos de nuestras propias creencias para poder escuchar limpiamente, completamente limpio, a la persona que tenemos enfrente? Y desde ahí guiarlo hacia su propio objetivo. Desde la filosofía sería guiarlo hacia la verdad. Pero esto es algo que nos da muchísimo miedo, porque puede sonar fácil, pero ¿qué tal si bajo esta misma perspectiva que estoy mencionando en este instante, lo hacemos desde temas más difíciles, como el asesinato? Pensamos que comenzar a ver y analizar el pensamiento crítico de la palabra asesinato podría ser peligroso, peligroso. De repente ver la otra cara del asesinato. Es decir, y esto quizás sea un poco difícil de digerir, pero para el pensamiento crítico, esto debiese ser una palabra neutra para poder analizar tanto el lado oscuro como el lado claro. Desde ahí nace el pensamiento crítico. ¿Y por qué nos da tanto miedo esto? Porque son palabras muy fuertes que atentan contra nosotros y contra otras personas, y porque fundamentalmente tenemos empatía. Y porque ya de por sí tenemos una creencia predispuesta de que eso está mal y que eso hace daño. Y desde ese miedo, evadimos un poco la posibilidad de analizar, reflexionar y cuestionar en relación a temas tan fuertes como la palabra asesinato. En la filosofía se atreven a cuestionar esa clase de palabras, y desde el coaching realmente pueden suscitarnos y pueden contarnos nuestros coachees diferentes tipos de situaciones que bajo nuestra perspectiva podrían ser completamente contradictorias. Ejemplo, si yo soy católica y que la otra persona sea de repente que tengan, en vez de ser heterosexual, sea homosexual. Probablemente choque contra mis pensamientos y contra mis principios y contra mis creencias. Qué difícil, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo importante aquí? ¿Cuál es el punto importante más allá de cuestionar cuál es la idea idónea o cuál es la que está bien o lo que está mal? ¿Qué es lo que más nos gusta a los seres humanos? Poder encasillar todas las cosas entre lo que está bien y lo que está mal, porque así nos es más fácil, ¿no? Así nos ahorramos mucha ansiedad. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es el objetivo de preguntar? En el coaching, el objetivo de preguntar es poder encontrar a ese coachee, y para nosotros mismos también, qué creencias, qué pensamientos nos funcionan o no nos funcionan. ¿Por qué? A ver, cualquier situación, cualquier creencia, cualquier cosa, incluso algo muy duro, ¿eso te funciona o no te funciona? ¿No te funciona? ¿Sí te funciona? Entonces, y aquí viene a tallar un aspecto muy importante que tiene que ver principalmente con un aspecto de la filosofía que viene a tallar con no solamente hacerlo tan cognitivo como lo acabo de explicar, sino también poder echar a tallar la interrelación social, que también podamos tener en cuenta
el bienestar social porque vivimos en una sociedad y que también tenga en cuenta la empatía. La empatía desde poder entender y aceptar que hay diferentes tipos de opiniones, que algunas opiniones son simplemente o tienen más argumentos y otras tienen menos argumentos, y que no es ni bueno ni malo, simplemente es conveniente o no conveniente. ¿Ok? Conveniente para la sociedad, no conveniente para la sociedad. Y bajo esta perspectiva de lo que hemos entendido, de lo que viene a tallar la filosofía, que es un tema tan amplio y que tiene tantos autores y que más allá de la filosofía clásica y las distintas corrientes que la filosofía ha venido a poder regalarnos a nosotros para poder reflexionar y dar una mirada distinta a las cosas y a las realidades, y a un cuestionamiento tan básico del ser humano es de saber quién soy yo, una pregunta tan simple, pero que nos lleva a cuestionarnos tanto, y esto nos lleva a cuestionar también para qué existe la filosofía o por qué existe la filosofía. Y básicamente es porque el ser humano es un ser finito. Es decir, va a morir, muere. Y ante esta idea, el ser humano, el hombre, le es difícil manejar esto, y el instinto es de supervivencia, por lo cual desea dejar procrear otras personas o procrear y heredar nuevos pensamientos, creencias. La invitación de la reflexión, dado todo esto, es poder pensar y colocarle un poco de pensamiento crítico del verdadero acerca de bajo qué creencias estoy viviendo actualmente mi vida y que yo no he cuestionado desde el pensamiento crítico. ¿Cuáles serían esas? Porque estoy viviendo mi vida, que es mía, bajo creencias que quizás no son mías. Y quizás al cuestionarlas me encuentro un tesoro increíble. No necesariamente que esté bien o que esté mal, pero como decía el tema de la dialéctica, ¿no? Tesis, antítesis y dialéctica. Otra pregunta interesante es, ¿es la definición que tengo de mí mismo la verdadera? ¿Cómo puedo saber si es la verdadera? Cuestionándola. ¿Alguna vez lo hemos cuestionado? ¿Alguna vez hemos cuestionado si de repente yo soy una persona extrovertida, etcétera, y que todo el mundo me dice que soy extrovertida? Ok, ¿alguna vez has cuestionado si realmente soy extrovertida? ¿Realmente es así? Y así también comenzar a cuestionarnos otras cosas más profundas, ¿no? Porque quizás esto es un poco más por encima, pero tal vez haya conceptos que tengo de mí mismo que sean más profundos y que quizás ni siquiera me están funcionando. Decir, por ejemplo, soy desordenada, ¿realmente eres desordenado? De repente si me lo cuestiono y me doy cuenta que si me digo que soy ordenada, también puedo ser ordenada. Es decir, o que en ciertas situaciones soy desordenada y en otras situaciones soy ordenada. Y así, ir cuestionándonos. Hay algunas preguntas que pueden notarse la gran diferencia que se pueden dar desde la filosofía y desde el coaching. Que si bien es cierto, tienen el coaching influencia de la filosofía, nos podemos dar cuenta que es diferente la manera en que se trata. Y aquí podemos ver la gran diferencia entre el coaching, que mantiene un sistema de conversación y un tipo de preguntas con un objetivo, que lo pone el coaching, ojo, versus la filosofía, que trata de un cuestionamiento existencial, básicamente. ¿Ok? Y espero que en este pequeño webinar se haya notado un poco esa diferencia, ¿verdad? Esa diferencia entre la filosofía
que es un pensamiento muy existencial, muy profundo, y el coaching, que si bien es cierto, tiene ciertas influencias, pero que tiene diferencias muy grandes. Y lo podemos ver aquí. Ejemplo, desde la filosofía podríamos preguntar, ¿bajo qué creencias vivo mi vida que no he cuestionado desde el pensamiento crítico? Que es la anterior pregunta. ¿Es la definición que tengo de mí mismo la verdadera? Y acá hacemos la comparativa. Desde el coaching es el coachee, siempre colocando el objetivo. ¿Recuerdan? Porque desde la filosofía el objetivo es muchísimas cosas existenciales. Pero desde el coaching, ¿qué es? El coachee coloca el objetivo. Bien, imaginemos el objetivo es ser feliz. ¿Qué sería la pregunta desde el coaching? Desde el coaching es, ¿qué significa para ti ser feliz? ¿Notan la diferencia? ¿Notan la practicidad y el modelo del coaching? ¿El alma del coaching se nota? ¿Qué te gustaría lograr con eso? Es decir, con ser feliz, ¿verdad? Es otra pregunta que le podría hacer un coach a un coachee. Otra pregunta, ¿qué te obstaculiza hoy en día en tu felicidad? ¿Qué hace eso? Nos ayuda a utilizar el pensamiento crítico en nosotros, en encontrar nuestras propias ideas, nuestras propias creencias, nuestros propios sentimientos, nuestros propios pensamientos. Y desde ahí aplicar cierto aire de la filosofía, porque claramente está ahí cómo ha influenciado, pero para nosotros y para poder llegar a nuestro propio bienestar, llegar a los objetivos que realmente nosotros deseamos, para poder nosotros, básicamente, resolver, encontrarnos y poder eh, desenvolvernos en la vida un poquito mejor, ser un poco más felices. Bueno, he tratado de resumir un tema o tres temas que son completamente amplios de maneras bastante puntuales y dramáticas en ciertos puntos con algunos ejemplos para que se note y se sienta la diferencia. Las diferencias, pero al mismo tiempo los puntos en común que tienen estas tres cosas que realmente son maravillosas. A partir de ahora, si ustedes desean, pueden hacer preguntas y yo voy a estar aquí para poder contestarles. También pueden hacer comentarios y también pueden escribir en el chat. Así que nada, si ustedes desean, pueden hacerlo. Bueno, yo me animo a decir que estoy aprendiendo que el coaching, mejor dicho, lo que tú has explicado hoy es cómo funciona el coaching. O sea, cuál es la mecánica que hay detrás del coaching. O es así, ¿no es cierto? Porque en base a los conceptos filosóficos en que las personas, cuando estamos, digamos, con la humildad suficiente como para aprender, tenemos la posibilidad de no solamente aprender, sino también de sacar nuestro conocimiento. Y el coaching lo que hace es justamente con preguntas ayudar a que salga el conocimiento y las experiencias que permiten entender si conocemos, qué nos falta por conocer, qué creencias tenemos, qué conceptos nos ayudan, funcionan, no funcionan, en fin. Me parece que es un
todo un mecanismo interesante que no lo había relacionado. Excelente, muchas gracias por tus palabras, Gianfranco, muchas gracias. Efectivamente, y ante lo que menciona, regalarte una frase que a mí personalmente me encanta, que María León Puz lo dice mucho, no somos cubos vacíos que hay que llenar, sino fuegos que hay que encender. Lo repito, no somos cubos vacíos que hay que llenar, sino fuegos que hay que encender. Esa es la frase. A ver, ¿y eso cómo lo debemos entender? Eso Decir, significa que en realidad, como decía Sócrates, en realidad nosotros tenemos las respuestas dentro de nosotros mismos. Y básicamente el coaching busca que nosotros podamos encontrarlas y te ayuda a que tú puedas encontrarlas. Gracias. Acá hay una pregunta de Carlos que es muy interesante. Gracias, Carlos, por tu pregunta. ¿Cómo puedes hacer para estar totalmente 100% libre de pensamientos, mente en blanco, entre paréntesis, en una sesión de coaching? Es una muy buena pregunta y creo que hay muchas respuestas para esa pregunta, pero no me voy a poner filosófica. Básicamente voy a responder que mira, tanto que existen técnicas, métodos y demás, luego existe la otra parte que es un poquito más profunda. Te voy a decir las dos para que tú puedas elegir libremente qué te gustaría hacer. Pero mira, la más profunda dice que debieses autoconocerte. Si tú te autoconoces, si tú conoces cuáles son las creencias que te rigen, quién eres tú, cómo son tus emociones y demás, si tú te autoconoces, a medida que tú haces más consciente lo inconsciente, te haces más libre del condicionamiento de esos pensamientos. Por lo tanto, en una sesión de coaching, la rigidez de creer que esto es así y al escuchar algo completamente contrario, es muy probable de que no te choque tanto y de que no lo des, no, esto no es así. Y probablemente eso sea muchísimo mejor a la hora de ejecutar una sesión de coaching desde que tus pensamientos no tengan tanto poder sobre ti. Ahora, a eso tanto que lo puedes acompañar con las técnicas o como que solo puedes usar las técnicas también, que normalmente las personas o el ser humano tiene una tendencia a querer buscar como el 1, 2, 3, el paso a paso, la técnica o lo rápido, porque pues no estamos en una sociedad que si el internet se demora 3 segundos, ya estamos como sufriendo. Entonces, ¿cuáles son, por ejemplo, las técnicas o las cosas que podríamos también desarrollar, que no son tan rápidas? Por ejemplo, el mindfulness. El mindfulness nos ayuda muchísimo a poder tener la mente en blanco, que de hecho hay muchos estudios científicos que ayudan, que nos informan y nos dicen cómo es que el mindfulness nos da un bienestar de salud, no solamente mental, sino ya de forma general a nuestros órganos, a nuestro cuerpo, a nuestro bienestar, a nuestro sistema inmunológico y demás. El mindfulness es súper bueno para la persona. ¿Y en qué consiste el mindfulness? Es muy parecido a meditar, de hecho es básicamente meditar, pero tiene ciertas ligeras diferencias y bueno, básicamente la gran diferencia es el nombre también, que es más actualizado y llama más la atención. Pero básicamente el mindfulness tiene ejercicios muy interesantes como por ejemplo concentrarnos en una palabra. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos un cerebro que está bla, 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 con 1000 cosas en la mente y nos concentramos en una sola cosa, imagínense ese descanso de todas esas cosas que están saltando para arriba, para abajo, de 1000 pensamientos, 1000 cosas que son miles y miles y miles de pensamientos y nosotros todo eso le damos un descanso y solamente nos concentramos en una cosa, en un pensamiento, una sola cosa. Imagínense, un color. O como el budismo dice, la palabra om. Om es una palabra. Entonces, al concentrarnos en una sola palabra, nosotros comenzamos a ir ralentizando y bajando, aterrizando un poco todos esos pensamientos que están volando por doquier. Eso, ese ejercicio, esa práctica, finalmente nos hace poder colocar la mente en blanco para estar completamente
sentados en el presente, y la presencia es lo que nos regala el mindfulness, básicamente. Y esa presencia nos da escucha activa para nuestro coachee, nos da muchísima más memoria, no necesitamos apuntar cuando estamos presentes. Si no estamos presentes, si estamos pensando en la pregunta que le vamos a hacer, no lo escuchamos y nos baja el nivel de memoria, ¿ok? Pero si nosotros estamos completamente presentes, mientras más presentes estemos, más memoria vamos a tener sobre lo que nos dijo toda la sesión. Y también vamos a escuchar muchísimo más. Y vamos a dar un espacio, porque como la mente ya no está trabajando en otras cosas, esa energía y ese espacio es campo fértil para que nuestra mente comience a naturalmente dar un espacio para la creatividad, para que se geste la creatividad. Y esa creatividad la podemos utilizar en preguntas que realmente vayan al punto y que realmente hagan que el coachee tome una toma de conciencia, wow, increíble. ¿Ok? Entonces, si hay cosas que yo recomendaría para eso, es tanto el autoconocimiento y el mindfulness. Esas dos cosas. A ti, Carlos, a ti. Gracias. Bueno. Ya estamos en la hora. Les agradezco mucho. Voy a dejar de compartir. Les agradezco mucho estar aquí compartiendo todos juntos esta noche. El tiempo, su atención, que es algo valioso, muy valioso, ¿ok? Y espero haber sido clara, haberles compartido algo que realmente, ojalá inspirado a de repente aprender un poquito más de la filosofía, ojalá apasionado también en eso. Me despido de ustedes, les mando un abrazo súper fuerte y espero de todo corazón que tengan una semana increíble y todas esas preguntas que les dejé como trabajo para que reflexionen en casa, háganselas y pues por ahí de repente en las clases nos van contando cómo les fue. Y nada, un gran abrazo a todos ustedes, me despido, mi nombre es Fátima Milla. Hasta pronto, hasta una próxima. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias, Hasta Fátima. Hasta luego a todos. Gracias, Fátima. Bye. Buenas noches a Gracias, todos. buenas Muchas noches. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias.